Profesor, No ¿sí tiene se el audio. escucha? ¿No hay audio? Sí se escucha, profe. ¿Hay audio? ¿Se escucha el audio? Sí, profesor. ¿Sí se escucha? ¿Me está escuchando? Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, profesor. ¿Sí se escucha? Ya, perfecto, entonces. Ya vamos entonces a seguir desarrollando nuestra temática, ¿correcto? ¿Ya estamos listos? A ver, ¿estamos listos? Sí, profesor. Estamos listos. Listo. Entonces vamos a la segunda parte de nuestra clase de hoy día, 808 del mes 8, obviamente, año 2025. El tiempo no se detiene, nada se detiene, sigue evolucionando las personas y el tiempo también. Ahora vamos a pasar a un punto que tiene que ver con la evolución histórica y también política de la China antigua. Y vamos a empezar pues con dinastías que tienen que ver con familias, ¿no? La dinastía tiene que ver con familias. Bueno, si China se ha desarrollado en base a familias, bueno, pues en el Perú se desarrolló en base a parentesco, que es muy diferente, ¿ah? Es muy diferente una dinastía y un parentesco. Los parentescos tienen otra afiliación y tienen otros rasgos característicos. En cambio, la dinastía tiene otra o situación, otro tipo de rasgos parentales. Aquí en la dinastía son más familias de sangre, mientras que en las parentales son familias filiales. A ver, me dejo entender la familia de sangre y la familia parentales. En las familias parentales se pueden desarrollar matrimonios entre personas que tienen rango o personas que tienen oficio o personas que son funcionarios del Estado, ¿cierto? Y que tengan una relación con el Estado, o sea, la parte noble del Estado, la nobleza o la familia de sangre. No todos van a llegar a ser parte de la familia de sangre, de gente que puede tener un cargo, por ejemplo, un general que haya ganado guerras. El Estado lo puede premiar con diferentes maneras, pero no lo puede premiar pues casándolo con una parte de la familia. Eso estaba totalmente prohibido. No solamente en China, sino en las antiguas culturas europeas. Totalmente prohibido. Por razones, por razones de riqueza y de propiedad de la tierra o propiedad de cualquier otro tipo de riqueza que haya tenido el rey o la persona encargada del reinado. De manera que en ese contexto de la familia de sangre y del sistema de parentesco, que se va a diferenciar mucho, han evolucionado diferentes tipos de civilizaciones y de culturas. El caso de la China, por ejemplo, se desarrolla en base a dinastías. Y hay un historiador en el Perú, hay un historiador que no es del Perú, pero estaba en el Perú, investigando sobre el desarrollo cultural de los andinos, ¿no? De la cultura andina, de los incas sobre todo. Y hablaba de dinastías, ¿no? De familias, cuando en realidad aquí se ha desarrollado en base a parentesco, que es muy diferente. Bueno, pues entonces vamos a hablar de las dinastías chinas. Aquí tenemos la primera dinastía, después que se desarrolló, ¿no? Dos lugares en China, el norte y el sur. Pues en el norte
y el sur van a unir, ¿no? Hay un predecesor de una dinastía que va a unir, ¿no es cierto?, el norte y el sur. Y en esta dinastía llamada Xia, ¿no? Em, vamos a encontrar aquí el primer, ¿no? El primer rey de esta dinastía Xia, cuyo fundador, como ya lo vemos ahí, dice, fue Yu el Grande, el magnánimo, el magno, ¿no? Quien resuelve un problema. Fíjese, se convierte en rey cuando él resuelve un problema. ¿Cuál es ese problema? Es que siempre en estos ríos se salen las aguas e inundan las casas o hacen daño. Es como si fuera un desastre natural. Pues, ¿qué hay que hacer? Y entonces Yu dice, lo que debemos hacer es construir un dique, ¿no? Para hacer que las aguas no inunden las poblaciones. Pues ahí vamos a ver digamos, una solución a un problema determinado. Y como este Yu no es un sabio, es una persona que resuelve problemas, entonces vamos a ver que las inundaciones dejan de dañar a la población china de este valle del Guangzhou o del Guangfe, ¿no? De estos dos ríos. Entonces deja de ser un problema la inundación. Esas aguas que inundaban antes a la población ya son contenidas por un dique, por una represa, ¿no? Y por lo tanto entonces esas aguas lo van a canalizar a través de una técnica hidráulica para que todas esas aguas vayan a zonas productivas, a lugares productivos, a tierras fértiles, y así desarrollan entonces la agricultura. Y esto el problema fue resuelto obviamente por este primer rey chino llamado Yu. Y de ahí nace su familia, ¿no? De su familia nace la dinastía. Entonces va a dejar un legado a su hijo o los hijos que tenga, uno de ellos será pues coronado rey. Así es como se funda la familia de sangre, muy diferente que la familia, ¿no?, parental. Bueno, pues a través de estas aguas que ya no se pierden, que ya nos hacen daño a las personas, a la ciudadanía, a la civilización, entonces se desarrolla un tipo de actividad económica basado en la agricultura, pero no con trabajadores independientes, sino con esclavos, que son totalmente dependientes, los esclavos. Entonces hay una esclavitud en China, en una época en donde se desarrolla la economía, ¿no? La economía basada en la producción. Y entonces vamos a ver que em, se va desarrollando pues la civilización china. Vamos a la segunda dinastía. Dice la dinastía Shang. La segunda dinastía, después de la dinastía Xia, conocida como Jin. Conocida como Jin. Bueno, pues vemos ahí que se va a desarrollar primero en una ciudad llamada Shenzhou. Esta ciudad fue conocida como lugar de la dinastía Shang, la primera dinastía con escritura. Lo dice bien claro, ellos comenzaron a crear la escritura. Bueno, pues primero lo hicieron en diferentes tipos de materiales o lo que encontraban a la mano, ¿no? Es decir, si había casa, los huesos que estaban ahí, seguramente amontonados, lo van a usar para escribir ahí. O los caparazones, puede ser de algún animal o de tortugas. Ahí comenzaban a escribir una escritura, una escritura diferente a la escritura que hoy los chinos utilizan. Además, van a desarrollar el transporte en base a carrozas o a carros cubiertos, ¿no? Y también van a utilizar armas. ¿Por qué comienzan a utilizar armas? Ya en esta época, ya empieza a utilizar la pólvora, que primero lo utilizaron para fuegos artificiales
para desarrollar y acompañar las fiestas costumbristas de cada lugar, donde se desarrollaba pues el baile de los dragones, ¿no es cierto? Y otro tipo de bailes, sobre todo en los bailes populares, ¿no? Entonces los bailes populares y el pueblo va a celebrar pues con mucho entusiasmo cualquier tipo o evento de cívico, ¿no? Y vamos a ver entonces la utilización de fuegos artificiales. Pero esos fuegos artificiales, de los fuegos artificiales pasaron a la utilización del arma de fuego y con la pólvora que permite la utilización de esa arma de fuego. Y además, las guerras, los conflictos parentales o los conflictos sociales o los conflictos entre estados o países se va a resolver por la vía militar, ¿no es cierto? Porque ya tienen un arma y ya tienen también un pertrecho que es la pólvora, ¿correcto? Muy bien. En esta misma dinastía llamada Shang, en esta misma dinastía llamada Shang, se va a desarrollar un poco el ocio que tienen muchos de estos hombres que tienen propiedades de la tierra, se va a desarrollar un ocio en el cual lo aprovechan para realizar actividades sanas, como se le conoce a un artesano, ¿no? Donde van a elaborar pues algunas vasijas, cerámicos, cocidos, ¿no? En este caso, cuando hablo de vasijas, por ejemplo, ahí tenemos la porcelana, ¿no es cierto? Que es una vasija hermosa y muy fina. Pues esto lo hicieron los chinos como una especie de invento para utilizarlo en diferentes actividades económicas que hicieron los chinos. Entonces vamos a ver que estas vasijas, esta cerámica, va acompañado con figuras, ¿no? De platos, de campanas, de aros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un montón de formas que van a ser de cerámica utilizando un tipo de material o varios tipos de materiales. Entonces, también existe el intercambio. Obviamente, cuando empieza a desarrollarse la cerámica, los artefactos o todo tipo que ha producido esta cultura, pues tiene que haber intercambio con otros pueblos. Obviamente va a desarrollarse una especie de actividad comercial, ¿no es cierto? Todos los pueblos antiguos han desarrollado un comercio desde épocas antiguas. Pues las necesidades, como dicen, no solamente es de hoy, sino también las necesidades es de antes, ¿no? Desde épocas muy remotas, en donde pues para consumir un producto al cual tú quieres consumirlo porque lo has visto que es consumible, ¿no es cierto? Y no producen en tu lugar, entonces quieres intercambiarlo. Oye, yo te cambio, ¿no? Mira, te doy esto y tú me das eso. Yo quiero saber qué cosa es, ¿no? Si se puede consumir o no. Entonces, en ese contexto del intercambio comercial se va desarrollando, pues, el comercio, no solamente nacional, entre lugares, localidades del mismo país, sino también entre localidades de diferentes países. Y a eso se le conoce como la exportación o también se le conoce como la importación, ¿no? Exportación e importación. Pues en esta dinastía Chang o Shang, ya pues hay excedentes económicos y por lo tanto se requiere intercambiarlos. Si la dinastía Shang produjo muchas toneladas de arroz y es suficiente para la satisfacción de necesidades de todo un pueblo, pues el resto excedente lo intercambia con otros productos que vienen de otros lugares que eran totalmente diferentes. Obviamente tiene que ser así, ¿no? En el intercambio y en el comercio se utiliza pues diferentes tipos de bienes, ¿no? Pero sin embargo, la sociedad del siglo XV-XVI no solamente aceptó bienes, sino también aceptó monedas, ¿no es cierto? Como intercambio. Y si acepta monedas como intercambio, bueno, pues la moneda debe estar respaldada, ¿no? Y si no está respaldada, no es comúnmente aceptada. Por lo tanto, entonces, si fue aceptada es porque tiene un respaldo, y ese respaldo se llama oro. Muy bien, en la dinastía Chan, para terminar, ¿no es cierto? Dice que se sacrificaban seres humanos y también animales. Yo estoy de acuerdo en que se han sacrificado animales, pero seres humanos
yo puedo dudar. ¿Por qué? Porque en China no se ha encontrado ningún tipo de construcción de sacrificios. Aún más, lo que se ha construido son terrazas de piedra, ¿no es cierto? La muralla china es de piedra, profesores, pero es de color, claro. Las piedras no es un solo color, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí se ha utilizado en China, lo que sí se ha utilizado en la China, es que se ha utilizado un tipo de material, ¿no? Para elaborar ciertas artesanías o ciertas construcciones. Bueno, pues en ese contexto vamos a ver ahí una construcción de, digamos, de estructura, ¿no? De una manera y de una forma. No son como las pirámides, por ejemplo, egipcias que terminan en una punta. No, ahí en China todo es eh, terrazas, ¿no es cierto? Plataformas. Como acá también en el Perú, las pirámides andinas o costeras, que fueron hechos de adobes en la costa, hay pirámides escalonadas que tienen una altitud, pero también tienen en la punta, no tienen punta, o sea, tienen una plataforma cuadrada, que hayan sido desarrollados para el sacrificio humano, como sí, como no también, ¿no es cierto? Como sí, como no, porque no hay evidencias de que hayan sido sacrificios humanos y pues tengamos que ver pues alguna evidencia como huesos, como cabellos o como otras evidencias que podemos encontrar acerca de esta época en la cual se va a desarrollar lo que estamos explicando sobre los sacrificios humanos, ¿no? Finalmente, hay dioses al cual los hombres tienen que rendirle culto, ¿no? Bueno, pues rendían culto a diferentes tipos de dioses, sobre todo los dioses del cielo, de la tierra, del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a la tercera dinastía, ¿ya? Pero todavía creo que hay dos dinastías en la dinastía Shou, o sea, se dividen, ¿ya? Dos dinastías se dividen, Shou del Este y los reinos combatientes. Bueno, los reinos combatientes son reinos que seguían combatiendo, pero en la zona del este ya no seguían combatiendo porque habían firmado un tratado, ¿ya? Con otros pueblos, sobre todo con los pueblos de esta región, de este territorio y de este país que se llama Mongolia. No olvidemos que los mongoles han sido grandes expandistas, o mejor dicho, se expanden a diferentes lugares fuera de su propio territorio. Y bueno, los mongoles han sido así. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Atila, ¿no? El emperador Atila, el rey Atila, el hombre que llevó a sus huestes militares o guerreros a diferentes tipos de lugares, como el caso de Europa, ¿no? Que fue uno de los pueblos invasores del Imperio Romano. Eh, Están los Show del Este, o sea, el Reino del Este, donde se celebraba o en lugares de primaveras y otoños, esos lugares donde se establece el Show del Este, o sea, el Reino Show del Este, como también del Oeste. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para seguir desarrollando? Ninguna. Bueno, vamos entonces a continuar rápidamente para terminar este dinastía Shou, ¿no? En la dinastía Shou, pero del lado este, por primera vez en la historia de la cultura china y de la civilización china, aparecen tres grandes pensadores. Primero está Confucio. Segundo, Lao Tse y tercero, Mencio. Los tres tienen grandes pensamientos y lo expresan en ideas y lo expresan a través de centros de estudio, como ocurrió en China. Entonces, de todas esas ideas que aparecen como consecuencia de la sabiduría de estos tres sabios chinos, como es Confucio, Lao Tse y Mencio,
vamos a notar ya el desarrollo cultural, la civilización cultural de China. Entonces, estos sabios aparecen en esta dinastía llamada Zhou. ¿Ya? Los tres sabios que he mencionado aparecen en la dinastía Zhou. Ahora sí, nos vamos a la dinastía Qing. ¿Correcto? ¿Qué pasa en esta dinastía Qing? Bueno, pues lo que va a pasar es que en esta dinastía se va a unificar políticamente dos lados. ¿Correcto? Políticamente por primera vez dos lados. Los Shen, que se autoproclaman como los primeros emperadores, porque nunca existió emperadores, sino reyes, bueno, pues esa es la costumbre. Entonces, vamos a ver un candidato con el nombre de Qin para ser emperadores de esa época, ¿correcto? Y para que eso suceda, pues tiene que ser visto por o avalado por alguien. En este sentido, en ese contexto, pues va a ser avalado por el rey o por el emperador, ¿correcto? Con el nombre que tenía o con el nombre falso que podía tener, porque así era la política en China, debido a que se han enfrentado con pueblos como los mongoles, por ejemplo, ¿no? Que eran más guerreros que los chinos, obviamente. Bueno, aquí hay ciertas medidas que van a tomar los gobernantes de la dinastía Qing. ¿Y de qué se trata? A ver, vamos a ver acá. Un sistema de gobierno centralizado, o sea, es como si acá en el Perú decimos, toda la política va a ser centralizada. ¿Dónde se centraliza? En la capital, en Lima, en otras palabras, ¿no? Igualmente sucede en esa época ya con este rey o emperador Qing. Ahora bien, siguiente característica. Este ranking divide el territorio en 36 prefecturas. O sea, no está dividiendo territorialmente, está dividiendo políticamente. O sea, quiero decir que dividirse políticamente es que hay instituciones ahí en China, ¿no? Donde hay una persona encargada de dirigir esas instituciones. Por lo tanto, entonces, ¿no? Se convoca a estas personas para de una vez establecer, ¿no? Una actividad que conlleve pues a estas otras actividades, ¿no? Em, También estableció el censo. Miren ustedes, ante en tanta población y tamaña demografía que hay en China, ya en esta época comienza entonces a desarrollarse políticamente, ¿no? Un tipo de escritura también, ¿no? Un tipo de censo también. Bueno, vamos a empezar primero por el censo. Debido a que hay una gran cantidad de población que crece, hay una gran natalidad en China, ¿no es cierto? Vamos a encontrar entonces que hay una propuesta, ¿no? Para hacer un censo, para saber cuántos chinos hay. Ya en esta época de la dinastía Qing, ya se comenzaron a emplear las actividades censales para saber cuántos somos y cuánto no lo somos. Entonces, en ese contexto de la demografía, o sea, del contexto del crecimiento poblacional, ya vamos a ver aquí una ley que saca el emperador Qing para que se vayan, digamos, celebrando, ¿no? El censo en el territorio. Por eso es que nos han dejado legados sobre este censo, las cantidades que tiene las ciudades importantes, porque la época del Neolítico, donde las ciudades florecen. Entonces vamos a ver, pues, con una enorme cantidad de población que va a arrojar este censo de China. Y fíjese que estamos hablando de un tiempo, el año 221 y el año donde termina, ¿no? Ahora bien, este emperador impuso o unificó la escritura en ideograma. A ver, esta escritura ideograma es una escritura pensada con una fonética y también con un dejo de hablar, ¿no? Este tipo de idioma. Con eso no quiere decir que se cambie, ¿no? El idioma se modifica, puede ser, ¿no? Algunas palabras, porque recordemos que todos los idiomas
no son iguales. Algunos idiomas utilizan, por ejemplo, los números y otros, como el quechua, no utilizan ni la A ni la E, solo utiliza tres vocales. Y profesor, entonces, ¿cómo sería si es que se pone a cantar? Bueno, pues para que veas tú que con tres vocales cantaba el quechua, por ejemplo. ¿Ah? El quechua tiene tres vocales, no tiene cinco. Lo que hace que se enriquezca, no el vocabulario, cuando se tiene menos vocales. Y también para hablar un idioma al cual estamos acostumbrados, porque no todos los idiomas podemos hablarla, ¿no? Por ejemplo, los, el inglés, ustedes saben que fue ronca, en cambio el quechua es aguda, ¿no? ¿Por qué? Por la misma cantidad de vocales que tiene. Y eso hace que se enriquezca mucho más el idioma, los dejos y también el comportamiento, obviamente, ¿no? Muy bien. Después vamos a tener que en esta dinastía eh, prohíbe, prohíbe que escuchen a Confucio. Eso sí es grave porque hay un delito eh, de información, ¿no? Las noticias deben ser transparentes. Bueno, pues aquí no hay nada de transparencia y entonces vamos a ver cómo este importante pensador va a ser perseguido, ¿no? En esta dinastía llamada Shou, ¿no? Shou. O la dinastía, no, es la dinastía Han, ¿correcto? La dinastía Han. Ahora sí, pasamos a otro punto más sobre, acá vamos a terminar esto de la dinastía Han del Oeste, dinastía Han del Este, así como la dinastía de Shou, ¿no? Y aquí en la dinastía Han dice que el primer rey o emperador que asume el cargo o el trono va a subir con el nombre de Gao. Esto ocurrió, no, Gao Ti, que ocurrió en el año 247 antes de Cristo, ¿no? Y establece una capital llamada Xi'an. Intenta incorporar las ideas del confucianismo como una ideología estatal y no se pudo lograr, ¿no es cierto? No hubo ningún acuerdo para que solamente haya un solo idioma o una sola ideología o religión, como quieras, que sea uno y que ésta sea establecido en todo el territorio nacional para que lo hablen todos los chinos. ¿Correcto? Ahora bien, en el Han del Oeste hay mucho desarrollo, mucha riqueza y un gran esplendor. Pues esa riqueza, ¿no es cierto?, lo va a hacer Wu Ti, el que va a ascender al trono en el año 141 a.C. Y entonces abrió la ruta de la seda para el intercambio comercial entre China y Europa. Recordemos que en la ciudad famosa que estaba ubicada en el paso donde pasaban del oriente a occidente, pues ya no podían pasar porque la ciudad se convirtió en una especie de fuerte, ¿no? Estoy hablando de la ciudad bizantina, ¿no es cierto? Y donde era una potencia los, este país que se llama Turquía, ¿no? Entonces vamos a ver que los turcos pues lo toman Bizancio y cuando lo toman Bizancio se terminó el comercio. Ese comercio fluido que venía las grandes jarrones porcelánicos hechos en China y vendidos en Europa. Muy bien, en la dinastía del Este dice que se volvieron un poco medio pillos, medio rateros, ¿no? Los del Han del Este. ¿Por qué? Porque se consideraron como personas que compraban y vendían, o sea, eran corruptos, ¿correcto? Y donde van a tener un campesinado, ¿no? Oprimido, ¿no? Autoestima baja, pues ya no van a querer luchar por nada, ¿no? Eso es cuando un campesino pierde toda motivación. Y cualquier persona también pierde toda motivación. En la dinastía Ha del Este, también vamos a ver
que un nuevo rey va a tomar el poder como nuevo emperador y va a establecer la capital en diferente lugar como no lo hizo o como lo hizo la dinastía Han, ¿no? Diferentes tipos de capitales. Eso significa de que así como en el Perú, donde la capital era Cusco, después Jauja, después Lima, pues allá también en China, bueno, pues la capital era otro, no era Pekín, y bueno, pues vamos a ver cómo Pekín se convierte en la capital, la ciudad principal de China, ¿no? Vamos a ver quiénes son los pensadores, los tres pensadores que hemos explicado, ¿no? Confucio, Mencio y Lao Tse. Cada uno tenía sus propios conceptos y sus propias ideas. Entonces, cuando comienza a hablar Confucio, lo hace de una perspectiva ideológica, casi parecido a una religión, ¿no? Confuciana. Pues Confucio, a partir de los ejemplos que hacía, ¿no? El ejemplos que pronunciaba, uno de esos ejemplos, por ejemplo, dice es hacer el bien, ¿no? Todo humano debe hacer el bien a otro semejante. Bueno, eso es lo que dice Confucio. Sin embargo, la moral que él practicaba era contrario a otros pensadores. ¿Por qué era contrario? Porque él pedía moral, o sea, tener moral. ¿Y qué significa tener moral? Aprender moralejas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa moraleja que había en China en esa época? Como había acá también, ¿no? Había ladrones que robaban, también corruptos, también había otro tipo de problemas. Entonces vamos a ver cómo en China, ¿no? El Confucio va a tener menos preponderancia que otras ideologías. En este caso, convierte la moral en un estado ético distinto a lo moral, pero sin embargo lo incluye la moraleja como parte de su educación política que tienen los reyes. En cuanto a Mencio, nos habla otra cosa, nos dice que no hay que ser, como dice el confucianismo, acercarse demasiado a las personas, hablarle en el lenguaje incorrecto, entonces eso sería, pues, ¿no? Crear un cisma dentro de lo que significa la iglesia, que también tiene un postulado ideológico, ¿no es cierto? Y en cuanto a Mencio, bueno, pues él sigue impulsando el confucianismo, ¿no? Sigue impulsando Mencio. Y Lao Tse tiene otra forma de pensar, de ver las cosas diferentes, ¿no es cierto? Y crea un movimiento que se le conoce como el Tai Chi Chuan, ¿no? Y esta indica o indicaba o indica, habla de la búsqueda del camino, o sea, hablar de los bienes del mundo en bienestar, lo cual consiste en la humildad y equilibrio. Eso está muy bien cuando se habla de ideología, ¿no? Tal vez para religión, pero sin embargo, la humildad y el equilibrio son valores importantes en la vida de un ser humano. Y además, él pide que se renuncie a la lucha, a las causas y a la lucha. Algo curioso, ¿no? Curioso, ¿por qué? Porque no se puede renunciar a ninguna de esas actividades bélicas. Siempre van a haber gente que no va a estar de acuerdo y va a haber gente intolerante. Entonces, lo único que va a quedar es que se llegue pues a una actividad bélica. Entonces, cuando eso ocurre, hay enfrentamiento entre ejércitos, ¿no? Esa es una actividad bélica, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Bueno, y Lao Tse tiene otro concepto más humilde, equilibrado, ¿no? Un pensar del ser humano equilibrado, humilde, ¿no es cierto? Y debe renunciar a las armas. ¿Por qué? Porque las armas matan a seres humanos. Y esa ideología de Lao Tse indicaba que no debe utilizarse un arma para matar a un ser humano, ¿no? Porque si mata a muchos, estando en el cementerio, donde van a ver seguramente algún acto ceremonial,
y los coge así, entonces va a haber un acto de guerra, pues, ¿no? Un acto de guerra. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Las armas que matan masivamente. ¿Ven? Ahí está el equilibrio. En- bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, vamos a continuar. Ya estamos llegando al final para resolver los ejercicios y terminamos con la escritura y la lengua. Antes, vamos a explicar un poquito sobre los aportes culturales. Fíjense, ya teniendo pues la actividad agrícola y una producción que deje excedentes, pues la sociedad va a entrar en una especie de ocio, en algunos grupos sociales, de ocio, y que tienen tiempo para poder realizar otras actividades económicas o artistas o artísticas, ¿correcto? Y vamos a ver cómo se va desarrollando la pintura. Miren, la pintura, primero una hoja en un papel y luego teniendo pues un instrumento que pinte. Empezamos con la ceniza o el hollín o como se conoce como la hoguera, ¿no? La quema de planta, de madera, qué sé yo. Y entonces vamos a ver que de ahí sale pues el color negro, ¿no? Para poder entonces escribir. Ya habíamos anotado que hay una escritura que ya desarrollan en la cultura show, ¿no? Y por lo tanto entonces vamos a ver aquí en la pintura cómo se utilizan instrumentos. Eso es importante, la utilización de instrumentos como pinceles, por ejemplo, ¿no? Como pinceles en los cuales pues le van a dar un orden al dibujo, un orden, yo digo un ordenazo, ¿no? En cuanto a la arquitectura, se desarrollan pues algunas construcciones, no tanto piramidales, sí parecen piramidales, pero tienen otra forma, ¿no? Un poco más cilíndrica, pero que es achatada en la parte superior. Bueno, estamos hablando de un rectángulo casi parecido redondo, un rectángulo redondo, ¿no? En cuanto a arquitectura, pues elaboraron ese tipo de arquitectura, ¿no? Elaboraron ese tipo de em, bien o casa o construcción. Y la piedra más utilizada, obviamente, la madera también, pero ya sabían coser ladrillos, ¿no es cierto? Y ahí está el ejemplo de la Gran Muralla China, ¿no? Una muralla fortificada, con el único fin de que sea protegida, ¿no? O la China protegida a través de esas murallas que van a ser utilizados por los otros hombres que vienen del este, ¿correcto? Ahí tenemos entonces la Gran Muralla China, con torres y con caminos, ¿no es cierto? Y vamos a ver también una pagoda. ¿Qué significa una pagoda? Es un templo, un centro donde están solamente las deidades, o sea, dioses y diosas, ¿no? En escultura, ahí ya tenemos entonces los metales, el bronce. Es importante que el bronce sea utilizado para hacer caballos o para hacer cualquier otra figura, ¿no? Donde uno pueda entender esta fotografía de cómo se hacían en la escultura, pues utilizando obviamente un laminado o utilizando también un calentador que permite desarrollar fuego a grandes temperaturas. Y en ese sentido, en ese contexto, pues desarrolla otro tipo de bienes que se pueden incluir en este reguaco retrato, como así también se lo conoce, o como también esculturas de metales. En cuanto a los inventos, ya lo hemos explicado, ¿no? En cuanto a los inventos, está el papel, está la pólvora, está la brújula, está la imprenta, está el porcelanato o el porcelana, ¿no? Esos son más o menos a grandes rasgos la importancia que tienen, ¿no es cierto?, estos aportes culturales. Bueno, pues aquí vamos a ver en otro punto, pero antes preguntaré a los alumnos y alumnas alguna pregunta o una inquietud o alguna cosa que quieran preguntar. Muy bien, rápidamente. Bueno, ¿no lo hay? ¿No lo hay? A ver, vamos a ver dónde están. Bueno, está Zenaida, está Ivanetet Espinosa, está Chela Cancino,
está Yamil Cañari, está Alison Cholán, está también Iraña Vilcapoma, está Andri Arce, bueno, pues aquí tenemos también a Nélida Baltasar, Profesor, tenemos a Gabriel Díaz, Jennifer, Luciana, tenemos a Luana, Valentina, Giancarlo, bueno, tenemos a un nutrido grupo que si alguien quiere participar, adelante. Comenzamos entonces a preguntar. Si no, seguimos con la última parte que se llama la escritura y después la lengua, que son totalmente distintos, ¿ah? La lengua y el idioma son distintos. Una cosa es idioma y una cosa es lengua. Y otra cosa es escritura. Pero si ambos se unen, entonces vamos a tener una difusión de lo que se ha escrito, ¿no? Una difusión en la lengua que se ha escrito y una difusión de la escritura a todos los pueblos del mundo. En ese contexto, los caracteres chinos son las más antiguas escrituras. Aún se usan, nos dicen por ahí, los datos como expresión lingüística. Mira, todo que expresa lingüísticamente tiene que ver con el contenido, el sentido y el significado. ¿Correcto? Entonces, en la escritura y lengua china, los caracteres de los chinos son la más antigua escritura. Así lo han reconocido y lo siguen reconociendo en el mundo entero. En ese uso, como expresión lingüística de un pueblo, y continúan siendo la base literaria como de chinos, japoneses y coreanos, la escritura o su escritura fue ideográfica primero, ¿ya? No fue una escritura en base a figuras, no, sino a una escritura ideográfica. Cada, cada signo representa una idea. Por eso estamos hablando de ideográficas, ¿no? A través de los signos. Y bueno, eh, dice que es muy común esta literatura entre chinos, entre coreanos y japoneses. Tres culturas desarrolladas y milenarias, ¿no? Chinos, japoneses y coreanos, de los cuales hemos explicado bastante o poco, no sé, según cómo lo entiendan ustedes. Su escritura, ya hemos dicho que fue ideográfica, cada agua representa una idea, el mandarín o el chino modificarían ese idioma, dice así, ¿no? Mandarín o chino mandarín es el idioma oficial de hoy día en China y se conoce como la Potonguz o Potonghus o Potonghua, que es un habla común en todo China. Ejercicios para hacerlo en la clase. A ver, ahora sí. A ver, chicos. Ahora sí. Ustedes están ahí. A ver, están ahí. Si están ahí, por favor, vamos a desarrollar esta parte sobre los ejercicios en clase. ¿Ya? Vamos. ¿Están ahí, por favor? Sí, profe. ¿Están ahí? A ver, ¿quién contesta? sí, profesor, estamos presentes. Sí, Profesor, Chicos, profe. tienen que contestar. sí, profe. Sí, profesor. Ya. Sí, Parece que alguien profesor. Sí, estamos acá, profesor. ya, parece que alguien ya me escuchó, parece que el volumen estaba un poquito apagado, ¿ya? Ahora sí vamos a desarrollar, si les parece bien, este trabajo que tenemos aquí en la hoja. Dice, menciona, no, vamos arriba. Ejercicios en clase. Vamos a trabajar primero el nivel básico, solucionando esta primera pregunta. Dice, ¿dónde se desarrolló la civilización china? Entonces, para que tú lo ubiques, es la respuesta. Mire, fíjate que yo con mi mouse me voy hasta arriba, ¿no? Y aquí vemos en el mapa dónde se desarrolló. Y aquí vemos la parte teórica.
donde dice dónde se desarrolló. ¿Dónde dice que se desarrolló? En el continente asiático, ¿no? En un valle rodeado por dos ríos principales, cuales se conocen como el Yangtze Yang o río azul y el Huangho o río amarillo. Creo que a eso está claro, ¿ya? Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es escribir esta respuesta que hemos hablado lo llevamos aquí. En estas dos líneas, ustedes lo escriben, ¿ya? Y cuando ya termina, me dicen, por favor, y acabamos, ¿ya? ¿Está correcto? Sí, No profesor. sé si me están escuchando. Sí, profesor. Creo que sí, ¿no? Me están escuchando, ¿no? Sí, profesor. Listo, entonces. El audio no sé si estará fallando. Alguien que me conteste, por favor. Sí se escucha. Y que escucha, profe. Ya, muy bien. Entonces me mandan un mensaje diciendo ya terminamos, ¿ya? Está bastante sencillo. Muy bien, ya se terminó o todavía falta. Ya, vamos a pasar a la segunda pregunta. Menciona dos aportes culturales de los chinos. Podemos hablar de la muralla china, podemos hablar, Profesor, disculpe, ¿lo podría decir lo que le he hecho yo? a ver, dime. Mire, la civilización china se desarrolla en la región de Valle, ¿verdad? Del río Amarillo, ¿verdad? Ajá, sí, Y también en el largo del río de Yangtze y co- en de- este Asia y ese área de donde surgieron las claro, primeras administraciones de chinas claro, está o bien. establecer las bases de la cultura y agricultura de la Organización Social de Chinas. Correcto, ¿Está bien, correcto. profesor? Sí, está bien, está bien, está bien. Gracias, profesor. Ya, y otro más, a ver, ¿cómo lo han desarrollado otro alumno más? Muy bien, ahora puedes hacer la segunda pregunta que dice, menciona dos aportes culturales de los chinos. Y los aportes culturales, ya lo dije, ¿no? La pólvora, el papel, o también puede ser otras cosas que ellos han desarrollado, ¿ya? Otros Profesor, inventos, ¿sí? ya, también puede ser la porcelana, sus artes que nos comentó más arribita. Por supuesto que sí. La porcelana también es un gran invento, ¿no? Claro,
Menciona nada más, ¿ya? Y en la número 3 Sí, profe. dice, identifica y escribe cuáles son los aportes de los chinos. Fíjense que ustedes ahí en la primera, en la primera fotografía, donde hay ahí parece como si fuera un mazo, pero no lo es, sino una especie de jarrón, de jarra, con asa larga, y el cual puede, pues, llenarse de pólvora. Están viendo ustedes la pólvora, ¿no es cierto? Ahí está la pólvora. ¿Ah? Ahí está la pólvora negra. Entonces, para que ustedes más o menos lo entiendan, ese tipo de invento lo colocan en este cuadrito que está abajo, ¿ya? La pólvora. Y el otro, ¿cómo se llama? Ahí está también, ¿no? El otro está ahí en el medio, ¿cómo se llama ese dibujo? Ya ustedes pueden entrar en su, en su celular, ahí tiene una IA, ¿no? ¿Qué significa una IA? Inteligencia artificial. Preguntan, ¿no es cierto?, que de qué trata esta especie de cuadro, La ¿no? brújula, profe. La brújula. Muy bien. Entonces pone la brújula. Y el otro, ahí ven unos jarrones muy bien hechos. Se llama jarrones de porcelana, ¿ya? O sea que está bastante fácil, ¿no? Resolver estas preguntas. ¿Lo? Seguimos entonces. Identificación, escribe sería China la segunda, la imágenes. Por se escribe por son aportaciones de China Sí, segunda. identifica y escribe cuáles son los aportes de los chinos. La pólvora, la brújula y la El porcelana. invento y tan de los chinos son la pólvora también, profesor. Sí, claro, ahí está en el primer dibujo. Es la pólvora, esa cosa, ese montón de tierra negra es la pólvora. Y en el medio está la brújula y en el segundo está la porcelana. Muy Y bien. la guerra y los juegos también, profesor. ¿Cómo? Oficiales. La guerra y los juegos artificiales también. No, no, eso no son inventos, son juegos culturales, ¿no? Esa es parte de la cultura. Mm. Ya, ahora sí, vamos al nivel intermedio. Leemos el nivel intermedio y tenemos un texto para leer. Y una vez que lo leamos y comprendemos, desarrollamos o contestamos las preguntas siguientes. ¿Correcto? Entonces vamos a leer. Acá tenemos la lectura sobre la muralla china. ¿Qué nos dice la muralla china? Dice que la muralla china es un milagro en la historia de la arquitectura mundial. A ver, ¿por qué es un milagro? Ahora vamos a ver. Y el mayor proyecto de defensa militar, ¿no es cierto? Eso sí es cierto, porque como los mongoles le invadían mucho a las ciudades que están en el interior de la muralla, entonces en la dinastía Qin dijeron, vamos a construir una muralla para defendernos de los mongoles. No olvidemos que los mongoles han sido pueblos guerreros. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Atila, ¿no? Que invadió Roma. Entonces Atila y los demás guerreros, ¿no? Era una costumbre de la cultura mongólica, ¿correcto? Por eso han sido temibles los mongoles, como acá los chancas eran temibles en el sur del Perú, ¿no? Y así van a construir entonces una muralla de defensa contra la incursión de los mongoles. Y nos seguimos, sigo leyendo, dice la defensa en la historia militar antigua del mundo. No era solo una pared en línea, sino desde un punto
desde un punto de vista, era una línea de superficie, formando una especie de sistema militar de defensa, ¿no es cierto? Completo con todos los países, fortalezas militares, etcétera. Ciudades militares a lo largo de la Gran Muralla. El sistema de fortificación, o también llamado sistema de murallas militares, como la Wanshen y las principales ciudades militares, tiene varias funciones, como combate, como comando, como observación, como comunicación y como ocultación. Y está equipado con un complejo sistema de defensa de tropas estacionadas. Por último, la función de defensa de la Gran Muralla no era la de no permitir entrar los enemigos, sino como la mayoría de la gente crea su uso real para detener la línea logística de la caballería nómada. Cuando se rompe el peso o el paso para que no se tenga suficiente apoyo de establecerse en el continente, y por eso, aunque la caballería nómada puede cruzar el paso sin alimentos y sin refuerzo, la batalla finalmente fracasará. Ahora sí, desarrolla la primera pregunta que dice, menciona las funciones que tiene la muralla china. Segundo, investiga sobre la situación actual de la muralla china. Está muy facilito, ¿ah? La primera pregunta. Solo tienes que mencionar algunas funciones que tenía la muralla china. La primera función, ¿para qué se hizo? Para defender, ¿no? Para defender militarmente las ciudades chinas. Segunda pregunta. Bueno, hay una pregunta nada más. La otra pregunta tiene que ver con la situación actual de la muralla china. Bueno, la situación actual de la muralla china es que está conservada, ¿no? Y protegida. El Estado lo protege a la muralla china como para que se recuerde que históricamente habló la muralla china en defensa de los chinos, ¿no es cierto? Y es por eso que se conserva muy bien esta gran muralla china. Esa es la segunda pregunta, ¿ya? Entonces vayan ustedes desarrollándola. Una vez que termina, profesor, ya terminamos para avanzar en la segunda parte, ¿ya? En la última parte, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Sí, en la última parte, ¿ya? La última parte que es este triángulo social que vamos a desarrollar. Muy bien, desarrollen entonces las dos preguntas que están debajo del texto.
Chicos, buenos, ¿están ahí? ¿Terminaron? Sí, profe. Ya, vamos entonces a la última parte, en la número 5. Aquí lo tienen en pantalla, ¿ya? Investiga y ordena la Organización Social China. En la pirámide de color naranja van a colocar al principal y el principal viene a ser el emperador, ¿ya? Entonces acá, el emperador está arriba, ¿ah? En la siguiente, en el color verde, está la nobleza, ¿ya? En la color verde claro están los terratenientes, ¿ya? En la siguiente están los comerciantes. En la color celeste o azul están los artesanos. Y en la última, bueno, comerciantes y artesanos en la celeste, ¿ah? Y en la última Clavos. están los campesinos. Y los esclavos deben estar en la última, pues, ¿no? Los esclavos deben estar en la última. No creo que estén junto con los campesinos. No. Están en la última parte, los esclavos, ¿ya? Entonces pueden escribir ustedes ahí en su triángulo. Uno, el emperador primero. Dos, la nobleza. Tres, los terratenientes. Cuatro, los comerciantes. Cinco, los campesinos. Y seis, los esclavos. ¿Correcto? A ver cuánto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí está, completito. ¿Ya? Como profesor, no lo entendí. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Disculpe. ¿Ya? Ustedes ven acá un triángulo de colores, ¿verdad? Ya, Mi puntero lo señala. Entonces, en la parte de arriba, donde está la punta, ahí van a ya. colocar al emperador. Aquí al costadito ponen emperador. Y ahí está señalándolo, miren, ahí está la figura del emperador, miren. Ay, todas estas letritas que están acá en este cuadrito donde dice esclavos, Así campesinos, es, eso lo van a colocar, emperador, nobleza. claro, eso lo van Eso a lo coloco señalar, todito acá en esto, ¿no? así es, lo van a escribir al costadito de donde está el color naranja al emperador. En la parte baja del naranja está el verde claro, van a colocar la nobleza, ¿ya? Ahí al costadito también colocan la nobleza. En Mm, el verde claro van a colocar los terratenientes. Más abajo los comerciantes y artesanos. En el azul los campesinos y en el último, el verde, los esclavos, ¿ya? Por eso aquí tenemos dos figuras, ¿no? Una figura de los esclavos y una figura del emperador que está sentadito, ¿ya? Eso está, ese va primero, ¿ya? ¿Correcto? sí, ¿Listo? profesor. Cuando terminen, una vez que terminen, entonces nos despedimos finalizando la clase de hoy día, ¿ya? Ya, profesor.
Bueno, chicos, ¿terminaron? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, hemos terminado la clase. Nos despedimos. Saludo grande a todos ustedes por el primer clase de este bimestre, esta semana. Tenemos otras 3 o 2 clases más, ¿no? Ya me indicarán si va a haber alguna tarea, alguna evaluación, me indicarán. Y bueno, pues entonces continuamos con la siguiente clase, la siguiente semana, a partir de las 8 de la noche hasta esta hora que estamos saliendo, que faltando algunos Es minutos las para las 10. 7, profesor. Disculpe, es de 7 a 10. Perdón, de 7 a 10, pues sí, disculpen, de 7 a 10. Ya, entonces nos veremos la siguiente semana, día viernes, a partir de las 7, como bien lo ha corregido la luna, ¿no? Y que, bueno, pues desarrollemos la segunda parte de la temática, de la temática que nos han dado en el SEBA Leones, ¿ya? En el SEBA San Marcos, los Leones de San Marcos. Muy bien, chicos, un agradecimiento, unas buenas noches y nos veremos la siguiente Buenas semana. noches, profesor. Hasta luego. Igual manera para ustedes. Buenas noches, Buenas noches, profesor. de Hasta igual luego, manera. profesor. Chao, Hasta cuídese. luego a todos ustedes. Buenas noches a todos y nos veremos la siguiente semana. Buenas noches, Nos profesor. vemos. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos.